Buenas noches, mi nombre es Eduardo Jiménez García y yo le voy a hablar acerca de la conducta y los valores en el tema ejercicio de la libertad. Como primer punto hablaremos sobre la definición de lo que es libertad. Libertad es la capacidad de los seres humanos para elegir entre opciones y para actuar de manera autónoma a partir de las decisiones propias. Al decidir deseamos cumplir nuestros deseos, planes y necesidades, que nos traigan un beneficio sin perjudicar a los demás y reflexionando en todo momento. Otro concepto de libertad es la capacidad que tenemos para elegir entre dos o más posibilidades de acción. Ahora hablaremos sobre dos puntos importantes sobre el criterio para el ejercicio responsable de la libertad que tenemos que ejercer nosotros mismos. Es importante reafirmar tu autonomía. No aceptes presiones de los demás, eres libre de decidir y elegir. Decide sin afectar los derechos ni la dignidad de los demás. Nuestra libertad termina cuando inician los derechos de los demás. Ahora hablaremos sobre las dimensiones personales de la libertad. En primer punto tenemos la libertad de ser, la capacidad de construir nuestra identidad, desarrollar nuestros gustos, proyectos personales y nuestra vida. Otro punto es la libertad de pensar, la capacidad de expresar nuestras opiniones, creencias, ideas sin ser discriminados o ignorados, siempre respetando las ideas, creencias y opiniones de los demás. La libertad de optar, la capacidad de poder hacer lo que nos gusta o motiva, poder interactuar con los demás y desarrollarnos como comunidad. Por otra parte tenemos las dimensiones social y políticas, las cuales son la libertad de reunión y asociación, la capacidad de reunirnos con otras personas para realizar acciones pacíficas, para manifestar inconformidades o para tomar grupos que busquen un bien común o solucionar problemas de la comunidad. La libertad de ocupación y comercio, el cual consiste en la capacidad de elegir una profesión, una actividad, oficio al que quieran dedicarse siempre que sea legal, así como recibir educación y capacitación para desarrollar dicha actividad. La libertad sobre matrimonio e hijos, la capacidad de decidir si casarse o no, el momento de contraer matrimonio, así como decidir si tienen hijos o no. Nadie puede obligarnos a realizar estas acciones a menos que nosotros queramos. También está la prohibición de la esclavitud, eliminación de trabajo forzado, eliminación de la venta de personas para realizar actividades que dañan su integridad física y mental. Siguiendo con los puntos sociales y políticos tenemos la libertad de creencias, la capacidad de ejercer libremente nuestras creencias religiosas, participar pública o privadamente en sus creencias o ceremonias si afecta a los derechos de los demás. Libertad de tránsito, la capacidad de transitar por calles, caminos y vías públicas, así como el derecho de poder cambiar de lugar de residencia. Libertad de opinión, de expresión y prensa, la capacidad de difundir nuestros puntos de vista y opiniones, puede ser verbalmente, expresiones artísticas o plataformas de comunicación. La prensa y medios de comunicación deberán ejercer esa libertad siempre siendo éticos y profesionales, sin desinformar o mentir. Libertad física y personal, el derecho a no ser retenidos o privar la libertad sin algún motivo. Las leyes son las que determinan los casos por los que una persona sea detenida o privada de su libertad. Libertades políticas, la capacidad de participar en asuntos de interés común, puede pertenecer a partidos y organizaciones políticas, votar en elecciones, ser votado o formar parte del gobierno. Existen también ciertos desafíos en el ejercicio de la libertad que tenemos que seguir. Como punto número uno tenemos el respetar límites personales y los establecidos por las leyes y por los acuerdos de convivencia. No cometer actos que van en contra de la ley ni afectar la dignidad o los derechos de otras personas. Como punto número 2, tenemos el ejercer la libertad con responsabilidad, asumir las consecuencias de los actos y decisiones. En el punto número 3 tenemos la autorregular la conducta y actuar de manera autónoma, guiado por principios y valores e ideales que estemos nosotros obteniendo desde casa, desde nuestra familia, desde la escuela. Como último punto tenemos que así como hay desafíos en la libertad, también tenemos las tensiones en el ejercicio de la libertad. Como punto número uno, entre dos libertades, cómo garantizar el derecho a la libre expresión de ideas sin violentar la libertad de tránsito de las personas que no participan en la manifestación. Como punto número 2 tenemos entre una libertad y otro derecho. Cada quien es libre de decidir lo que hace con su cuerpo, pero en nombre de esta libertad, ¿puede tomar decisiones que atentan contra su derecho de vivir?
Muy buenos días, mi nombre es Ángel Vázquez Valdés y hoy les voy a presentar acerca de la libertad y el ejercicio de la misma. Bueno, ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad o capacidad humana de poder elegir entre varias opciones y decidir lo que se quiere. Es un valor fundamental del cual derivan otras libertades, como la de circulación, creencias y pensamiento, y además da lugar a otros valores como la responsabilidad. Ejercemos nuestra libertad al decidir lo que pensamos y creemos, pero también se expresa en lo que hacemos y en la valoración responsable de nuestros actos. El derecho a la libertad es compartido con otras personas, ya que vivimos en sociedad. Por eso se ejerce la libertad en un entorno y con la influencia de condiciones sociales o circunstancias que se dan en él. El entorno se refiere al ambiente en que nos desarrollamos y a las personas y cosas que nos rodean, mientras que las condiciones sociales son las circunstancias existentes, situaciones o estados que afectan la vida y el bienestar de las personas. Las circunstancias también pueden afectar las relaciones de los seres humanos y en la comunidad donde nos desenvolvemos, y éstas limitar o afectar el ejercicio de la libertad. Para favorecer el ejercicio de la libertad, las condiciones sociales deben construirse, y el primer obligado a hacerlos es el Estado, pues es el que debe garantizar que podamos ejercer nuestros derechos. También hay condiciones que pueden limitar el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, las costumbres y tradiciones en una comunidad pueden favorecer la conservación de su cultura, pero también pueden obstaculizar el ejercicio de la libertad de una niña o un adolescente, si no se les permite asistir a la escuela. La inseguridad y la violencia son también otros ejemplos claros de circunstancias que limitan el ejercicio de la libertad en un entorno. Cuando los habitantes de un lugar, calle, colonia, municipio, estado o nación no se sienten seguros de caminar en su entorno, no se actúa con libertad plena. Cada persona puede tener sus propios principios éticos, de acuerdo con su conciencia o su sistema de valores. Sin embargo, muchos principios éticos son compartidos a nivel social y al igual que las normas externas, es decir, la ley y las reglas, estos principios limitan nuestra libertad, no al igual que aquellas, no en el sentido de limitarla o cortarlas, sino de guiarla u orientarla. En este caso hablo de la ley y las reglas. También hay condiciones sociales que favorecen y protegen el ejercicio de la libertad, como por ejemplo vivir en una familia estable, con padres que procuren el desarrollo de sus hijos. ¿Es posible que las condiciones del entorno influyan en la toma de decisiones y en la forma en que ejercemos nuestra libertad? Bueno, todo depende de las circunstancias de cada persona. Aunque a veces la limiten, en otras ocasiones pueden ejercerla con total autonomía. Si se decide pertenecer a un grupo de amigos o de amigas en el que las acciones violentas son importantes, lo más probable es que el ejercicio de la libertad se vea limitado o el bienestar se vea afectado. Hola, mi nombre es Jorge Eduardo Asensio Benítez, de la carrera de Ingeniería Civil, y yo voy a explicar un poquito de el ejercicio de la libertad. Más que nada consiste en la responsabilidad de regular la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias de las acciones personales en los demás. En el ejercicio de la libertad se expresa la capacidad de discernimiento de intereses y motivaciones personales respecto a los demás, así como el análisis de conflictos entre valores. La capacidad de También es la capacidad de autorregulación que se impulsa en la escuela y tiene como criterios fundamentales los derechos humanos y la democracia. Esto es en base cuando pues enseñan los valores y todo lo cívico a los pequeños y a los jóvenes. Eh, también en las sociedades existen sociedades que renuncian al ejercicio de su libertad por temor, por comodidad o de plano porque son víctimas del engaño de sistemas políticos que les ofrecen resolver todos sus problemas. También es propio en sistemas paternalistas que no permiten que la sociedad madure y que participe y también sea responsable en la búsqueda del bien común, que es siendo para ellos solidarios y tienen siempre puentes de comunicación. Un pueblo que no vive ejercitando responsablemente su libertad se hace abúlico, pierde su civismo y no participa en política, y es así como entregamos al Estado nuestra libertad y así nunca habrá desarrollo. A lo abúlico se refiere a que se perdió la voluntad y que no hay una motivación o energía para pues ejercer su libertad como tal. La libertad no es lo mismo que el aislamiento, ya que la libertad se ejercita en un marco de responsabilidades. Y también un ejemplo sería cuando
una persona consume drogas, él lo hace por voluntad propia, pero ya depende, cuando pasa el tiempo y se vuelve adicto, se depende de las drogas y no es, ya perdió prácticamente la libertad ahí porque ya lo hace por necesidad. Y eso es pues malo porque ya abusamos de eso. Y hay hombres y mujeres que desearían ser libres pero temen su propia responsabilidad, pues toda decisión libre admite la equivocación y desgraciadamente a veces nosotros confundimos todo eso realmente, o sea, se hace un revoltijo y nosotros perdemos la libertad haciendo ese tipo de acciones malas que no es cívico. Pero bueno, cada quien es dueño de su propio destino, por así decirlo, y hace lo que plazca. Pero pues hay como un puente, como le expliqué, que cada quien sabe lo que sería correcto e incorrecto. Y bueno, esto sería todo por mi parte y Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca del tema ejercicio de la libertad. Mi nombre es Alberto Galindo, estudiante de la materia de ética profesional con el doctor Eduardo Reyes Pacheco. La libertad. ¿Qué es la libertad? Definimos como tal a la capacidad de poder pensar, actuar y razonar de acuerdo a nuestros propios intereses, ya como nosotros lo deseemos y sin que nos veamos limitados por otra persona, salvo al respeto que se debe tener hacia la libertad de otras personas. Por ejemplo, donde yo actúe está limitado hasta donde empiezan los derechos o la libertad de las otras personas. Yo puedo actuar abiertamente siempre y cuando no los afecte. ¿Qué relevancia tiene la libertad? Bueno, la libertad es muy importante en la actualidad y de hecho desde hace muchísimos años a través de la historia. Tiene una amplia relación con la ética. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población vive en sociedades y por ende tiene que verse relacionada con ellos. Como tal, tanto mi libertad o su libertad como la de los demás se ven en constante conflicto o comparten el mismo entorno. Por ello es muy importante respetar mi libertad y también respetar la libertad de los otros. Existen diferentes tipos de libertad. Para empezar está la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de política, la libertad financiera o económica y sobre todo la libertad absoluta, que es la libertad que abarca todos los parámetros en los cuales una persona pueda presentar su libertad. La libertad mundial. Tristemente, aún en la actualidad, en el siglo XXI, en el año 2021, hay muchos países en los cuales las personas se ven afectadas respecto a su libertad, independientemente de si sean mujeres, ancianos, jóvenes, niños, hombres o mujeres, todos en algún tipo de su libertad se han visto afectados. Hay países en los cuales sus libertades son menos afectadas, pero hay otros en los que realmente su libertad es muy limitada o se ven oprimidos debido a un gobierno, una sociedad o a un entorno ya sea familiar o social, entre ellos amigos, en los cuales se vean limitados y se vean afectados su aspecto de la libertad. Hay organizaciones a nivel mundial y a nivel nacional en cada país o en algunos países en los cuales se trata de abolir esta situación, brindando ayuda, soporte, terapia e incluso pues la intervención por parte de estos elementos para que todos gocemos de la misma libertad y de las mismas libertades y la capacidad de ejercerlo. Por mi parte sería todo. Les comparto la bibliografía que ocupé para poder realizar mi trabajo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, mi nombre es Roberto Morales Abreu y voy a hablar sobre el ejercicio de la libertad. Y empezaré hablando qué es la libertad. La libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar a voluntad sin restricciones según sus valores, criterios, razón y voluntad.
sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Pero también la libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos. El que es libre elige entre determinadas acciones las que les parezcan mejores o más convenientes, para su bienestar como para los demás. Entonces también podemos comprender que la libertad es como una condición en que una persona no se encuentra en cautiverio o prisionero, es decir, que no está bajo el sometimiento de otras personas. Eso podemos entender que es la libertad. Bueno, ahora sí vamos a ir con las condiciones para ejercer el derecho a la libertad, las cuales son dos, bueno, podemos decir que son dos: respetar la ley y el respeto ajeno. ¿Por qué estas dos? Bueno, respetar la ley nos quitará para empezar muchos problemas y nos hace ver mejor persona, ya que nosotros tenemos la libertad al decidir lo que realizamos, pero también se expresa en lo que hacemos y la valoración responsable de nuestros actos. Un ejemplo, pensemos en un automovilista que se pasa un alto. ¿Qué es lo que pasaría? Normalmente debería tener una multa, pagar una multa. Pero además, si nos ponemos a pensar un poquito más allá, su conducta podría producir en un accidente que cause la muerte o lesiones a un tercero, y al mismo tiempo podría privar de la libertad a él mismo o causarle la muerte a la persona. Entonces, por eso hay que tener prudencia en nuestros actos. Bueno, siguiendo con la diapositiva, la libertad puede clasificarse en dos tipos: libertad individual y libertad colectiva. La libertad individual es única e intransferible, brinda a una persona deberes y derechos. Pero la libertad colectiva es aquella que pertenece a un grupo de personas y, hace ende en responsabilizarse frente a la sociedad por las consecuencias de sus acciones. Pero también la libertad individual se refiere a las libertades fundamentales como libertad de opinión, de expresión, de circulación, de pensamiento, de conciencia y religión, y el derecho a la vida privada. Y la libertad colectiva se trata particularmente de la libertad de asociación, reunión pacífica, a la libertad sindical y al derecho a manifestaciones.